tema del acceso a la información, pero aquí fue donde se presentó propiamente una ley que regulara esta materia en cuestión de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. Vamos, por favor. Muchas gracias. La siguiente reforma constitucional que podemos presentar como uno de los elementos importantes es la del 2007 y posterior a ello la del 2014. En el 2007, el 20 de julio, para ser precisos, del 2007, se reformó el artículo sexto y en este se estableció o se obligó propiamente a todos los niveles de gobierno, llámese federal, estatal y municipal, a garantizar el derecho de acceso a la información. A su vez, se estableció que toda la información en posesión de las autoridades era pública, salvo la información que se pudiera clasificar por ley, que la ley estableciera como información que debería ser clasificada. Más adelante también platicaremos un poquito ya cuando entremos en esta apertura de preguntas y respuestas sobre esta clasificación y desclasificación de la información. A su vez, el 7 de febrero del 2014 se fortaleció lo que conocemos y platicamos hace un momento, que era el Instituto Federal de Acceso a la Información, y se transformó o su denominación fue modificada a INAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Voy a hacer aquí una pequeña pausa, que es lo que hemos visto que generó algún debate, ¿no?, a lo largo de esta reforma del 2024, puesto que desapareció este Instituto Nacional. El 7 de febrero del 2014, el INAI adquirió autonomía constitucional y a su vez se estableció los organismos públicos de los tres niveles, en este caso el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial. También se incorporaron los partidos políticos, se incorporaron sindicatos y aquí es donde venimos nosotros como instituciones de educación superior, porque también se nos incorpora a nosotros para rendir cuentas. Esto fue el 7 de febrero del 2014 en la reforma constitucional. Entonces aquí es donde ya nosotros como instituciones de educación superior pues somos, vamos a decirlo, obligados, ¿verdad?, a cumplir con lo establecido en materia de transparencia y acceso a la información. Adelante, Paula, por favor. En el 2015, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue también reformada. En este caso, en la anterior diapositiva les presentaba que era ley federal y se hizo la modificación a ley general. Esta reforma propiamente surgió el 4 de mayo del 2015 y hay tres elementos importantes que podemos destacar. El primero de ellos es que se unificaron los criterios de transparencia en todo el país. Se obligó a las entidades federativas a armonizar las leyes locales. Ahorita vamos a platicarles un poquito también de esta parte de la legislación específicamente aquí en el estado de Chihuahua, que todavía no ha surgido, no ha sido reformada como la ley general. Y después, o como tercer punto importante, se refuerzan las obligaciones de transparencia para los sujetos obligados. Ya se establece propiamente cuáles son nuestras obligaciones como sujetos obligados. Aquí hay un aspecto importante que debemos resaltar y en este caso es que del 2002 al 2014 el organismo propiamente que se encargaba de atender todo lo relativo a los temas de transparencia y acceso a la información era lo que conocíamos como IFAI, Instituto Federal de Acceso a la Información. A partir del 2014 surge esta modificación en la denominación como tal y pasamos a conocerlo como Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Adelante, Paula, por favor. En diciembre de 2024, que este es el punto importante para la plática del día de hoy, para el conversatorio, donde pretendemos que salgan todas las preguntas e inquietudes que tengamos, surge esta reforma constitucional. Específicamente se da el 20 de diciembre del 2024. Y propiamente aquí es donde se informa respecto a la extinción del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Entonces, aquí es donde empezamos a preguntarnos o a cuestionarnos los integrantes, en este caso una servidora como titular de la unidad de transparencia, bueno, ahora, ¿dónde se van a llevar todos los temas en materia de transparencia y acceso a la información? A su vez, en esta misma reforma constitucional nos dan respuesta a estas inquietudes, ¿no? Y propiamente nos dicen, bueno, a partir de ahora será la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno quien absorberá todas las funciones del INAI y a su vez desaparecerán los organismos autónomos. Entonces, también da pie a que interpretemos propiamente que los organismos de cada una de las entidades federativas pudieran desaparecer. Sin embargo, quiero resaltar que en el estado de Chihuahua, que es a donde pertenezco yo, todavía no ha dejado de funcionar el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entonces, aquí es un elemento importante porque más adelante platicaremos, al responder algunas de sus preguntas, sobre la existencia de alguna diferencia en las respuestas que les vamos a ir formulando, pero es relativa a esta parte de que en algunos estados todavía continúan
los institutos como órganos autónomos trabajando y resolviendo los diversos recursos de revisión y demás trámites relativos a las solicitudes de acceso a la información. Le damos, por favor, Paula. Muy amable. En marzo del 2025 se crea lo que denominamos la transparencia para el pueblo. En este caso les pongo tres fechas importantes. La primera de ellas es el 4 de marzo, en donde el Senado aprueba la reforma y crea el órgano desconcentrado Transparencia para el Pueblo. Este, a su vez, está obligado a reformar leyes en materia de transparencia y protección de datos personales. Entre el 20 y 21 de marzo, que es la fecha que se establece, la Cámara de Diputados aprueba las leyes secundarias que abrogan a la antigua legislación y establecen nuevas normativas de transparencia, protección de datos personales y, a su vez, reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. El 21 de marzo se hace una reforma en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Específicamente esta reforma la podemos visualizar en el artículo 37, fracción 15, en donde se incorpora como tal al nuevo órgano, que es lo que conoceremos a partir de este 21 de marzo, Transparencia para el Pueblo, y será un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública. Aquí hay algo muy importante que pues, nosotros consideramos pertinente platicarles, que a partir del 20 de marzo del 2025, que es cuando surge esta reforma, en donde la Cámara de Diputados aprueban las leyes secundarias, en donde el INAI propiamente realiza su última sesión y comienza su desaparición formal. A su vez, en este caso, en esa fecha, el 20 de marzo del 2025, se busca consolidar un nuevo esquema institucional para estos temas relativos a las solicitudes de información, los recursos de revisión y demás cuestiones relativas al acceso a la información pública. ¿Le damos, por favor, Paula? Y eso sería un breve resumen de las fechas más importantes que nosotros podemos presentarles a ustedes para que vayamos teniendo un antecedente, pues ahora sí que las reformas e histórico, ¿no? Desde 1977 que se incorporan los temas de acceso a la información y las diversas reformas a las que hemos sido sujetos en materia de acceso a la información y protección de datos personales. Esta sería, pues, más que nada para abrir ahora sí este tema de conversatorio a los aspectos importantes en materia de transparencia. Paula, no sé si eso sería todo por la parte introductoria. Sí, muchísimas gracias, maestra, por esta aportación del contexto para abrir el tema. Y bueno, a continuación, eh, siguiendo con el programa, voy a ceder el uso de la voz al doctor José Jafet Noriega Zamudio, presidente directiva de la MOC 10 y titular del órgano interno de control de la Universidad de Guanajuato, la parte del conversatorio. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles a todas y a todos ustedes. Y de manera muy particular quiero dejar plasmado un agradecimiento al contador Alfredo Nájar y al maestro Hernán de Montserrat Herrera Cías, ambos asociados de la MOCVIES, y que gracias a sus referencias tan importantes y al apoyo de ellos, pues pudimos establecer comunicación con la maestra Daniela y con la maestra Natalia, haciendo lo propio yo con el licenciado Limpo, y gracias a ellos tres particularmente es que tenemos la actividad el día de hoy. Hemos escuchado con mucha atención un contexto genérico y además muy bien sintetizado de lo que fueron reformas constitucionales y legales sobre ese derecho humano reconocido en el artículo 6 de la Constitución, que es el derecho de acceso a la información pública y que va muy vinculado también con el derecho de protección a los datos personales. Ambos derechos me parecen de gran trascendencia porque nuestra calidad de autoridades, por un lado, tenemos la obligación de difundir información y por el otro lado también de cuidar aquellos datos personales, y que estamos pues obligados a establecer algunos mecanismos que permitan acoger, lo voy a decir de esta manera, pues esa reforma constitucional y sobre todo la reforma legal del 20 de marzo de este año. En ese contexto me gustaría pues iniciar este conversatorio con una pregunta y le vamos a ir cediendo el uso de la voz a cada uno de nuestros tres participantes para que nos apoyen en brindar sus puntos de vista. Es rica esta actividad porque son diversas visiones en diversas universidades y en distintos estados. Desde luego podremos coincidir o no, pero lo más maravilloso de esto es quedarnos con algunas reflexiones. Y al último del conversatorio, como lo anunciaba la licenciada Paula,
pues quienes tengan alguna pregunta o algún comentario, buscaremos tener un breve espacio para ello. Está prevista esta actividad para que termine a las 5:30 de la tarde. Bueno, en primer lugar, yo les preguntaría, ¿cuáles son los principales retos y desafíos que advierten ustedes con motivo de esta nueva Ley General de Transparencia? Me gustaría escuchar en primer lugar a la maestra Natalia, por favor. Muchísimas gracias, pues muy buenas tardes tengan todas y todos. Es un gusto y un honor estar en Namogvie, sobre todo porque, bueno, pues el Contralor Alfredo Nájar, pues bueno, siempre me ha hablado maravillas de esta institución, de todos sus integrantes. Y bueno, pues no quiero pasar la oportunidad de agradecer también al doctor Jafet por la invitación. Y sobre todo, pues felicitarles porque quiero comentarles que este tema era premiante de ya desde que empezó, digamos, como el tema a título de rumor y luego ya se materializó en norma de que pues les toca a las contralorías. Digo, al menos en mi pequeño conocimiento tengo entendido que pues pocas asociaciones de contraloras y contralores pues están preocupándose y ocupándose por el tema y a mí me da un gusto tremendo que sean las contralorías de las instituciones de educación superior quienes pues estén preocupadas y ocupadas en este tema y bueno, pues invitarles a que nos pongan todas sus preguntas, tal vez no tengamos todas las respuestas porque todavía nos falta normatividad, pero trataremos de dárselas. Bueno, y para contestar después del agradecimiento a esta pregunta, bueno, pues ¿cuáles son los principales retos y desafíos que yo advierto? Y probablemente mis colegas pues tengan alguna otra opinión, pero yo compartí hace como 2 meses una mesa con varias personas dedicadas a la transparencia y un poco coincidíamos en que en realidad el gobierno federal, al menos en el discurso, nunca desapareció la transparencia, ¿no? Es decir, siempre habló de querer ser un gobierno transparente, de promover este tipo de actividades, pero realmente pues siempre el tema, inclusive desde el sexenio pasado y en este sexenio, pues era, o el problema era, que al menos ellos manifestaban, por supuesto, era la autoridad encargada de, es decir, al menos en lo teórico no estaban en desacuerdo con la transparencia, pero sí con la autoridad, en este caso el INAI, los organismos autónomos de los estados, para que fueran estos los responsables de esta materia tan importante, ¿no? Entonces, bueno, un poco en la decisión de pasar este tipo de actividades a las contralorías, pues está relacionada con un tema de austeridad, ¿no? Si ustedes leen la reforma, pues se van a encontrar como uno de los principales argumentos y encontraron en las contralorías, pues digamos, un mecanismo, ¿no? Que permitiera pues precisamente seguirle dando movimiento al tema, porque además las contralorías pues son las que de alguna manera, por la ley del sistema de responsabilidades administrativas, por la propia naturaleza, digamos, de estos órganos, sancionador de alguna manera desde el tema administrativo, pues digamos, podían recuperar este tipo de funciones que los órganos, en este caso los institutos de transparencia, pues tenían, ¿no? En esta materia en especial, ¿no? Entonces, eh, el principal reto que creo yo que tienen las contralorías en este momento es que, justo por la importancia que tienen, me parece que les han lanzado un montón de materias a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, comenzamos a lo mejor, y en esto a lo mejor ustedes me corrigen, pero sobre todo, preponderantemente, pues eran temas presupuestarios, eh, algunos de entrega-recepción, ¿no? Por ejemplo, en nuestras instancias. Pero, por ejemplo, a partir de la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción, dada en el 2015, hace 2 sexenios inclusive, pues ahí les va la Ley de Responsabilidades Administrativas, ¿no? Entonces, agregamos una materia nueva. Se vino en 2018-19, por ahí se me va el dato, la Ley General de Archivos, vámonos con las auditorías archivísticas, ¿no? Y ahora en 2025, pues nos agregan protección de datos personales y transparencia, ¿no? Entonces, aquí el tema es que las actividades que ustedes han venido desarrollando, pues no necesariamente han, digamos, incluido estas preparaciones o estas temáticas muy, muy recientes, ¿no? Inclusive en la Universidad de Guadalajara se aprobó una carrera exclusiva denominada Auditoría Gubernamental, ahorita me equivoco en el nombre, que tiene por objeto justo profesionalizar y especializar sobre estas materias nuevas que de alguna manera pues a las y los contralores, digamos, tradicionales,
pues no les habían tocado, ¿no? De suerte tal que el principal reto que en este momento me parece que ocurre es, ya tenemos el tema, ya tenemos la obligación, dependiendo de cada uno de sus estados. En Jalisco se acaba de aprobar la reforma constitucional hace unos días. Pues se tendrá un tiempo para que ustedes asuman estas responsabilidades, ¿no? Entonces, el primer reto primero me parece que es de un tema de capacitación, y de un tema de capacitación que tendrá que ser en breve, dependiendo pues de cada uno de los estados, para poder pues tener práctica en materia de resolución de recursos de revisión, en materia de verificación de portales, en materia de política, en materia de transparencia, ¿no? Por ejemplo, a ustedes ya les toca, por ejemplo, hablar de temas de convenios, con otras instancias, les toca temas de revistas, es decir, toda una política pública, ¿no? Incluso en este tema. Por supuesto, en materia de protección de datos personales, pues también tenemos recursos que ustedes tendrán que revisar, eh, evaluaciones de diferentes tipos, y me parece que este es el punto medular, ¿no? La capacitación, que en este tema, pues me parece que ustedes van muy bien. Digo, esta charla es, digamos, pues me imagino la primera de varias, para pues comenzar con el tema de la profesionalización, ¿no? Y en segundo término, pues me parece el tema presupuestal, ¿no? Que digamos, no va a estar, no va a estar condicionado, ya que una norma pues expresamente refiere a que ahora ustedes tienen esta atribución. Sin embargo, bueno, pues sí tenemos que considerar que el presupuesto deberá ser lo suficiente para garantizar los trabajos en estas materias que, dicho sea de paso, pues no son pocas, ¿no? Dependiendo de cada uno de los sujetos obligados, pues las solicitudes de información pueden ser más o menos, ¿no? De acuerdo a las necesidades de cada una de las instancias. Entonces, bueno, pues yo me quedaría con estos dos primeros retos y desafíos. Primero, el tema de capacitación, y el segundo, un tema presupuestal que sin duda tendrá que verlo cada una de las universidades para fortalecer a las contralorías en esta materia. Y bueno, pues las demás, dejo el uso de la voz a mis compañero, para que también manifiesten lo que consideren. Gracias. Muchas gracias, maestra Natalia. Ahora escuchamos con mucho gusto al licenciado Limpo, si nos apoya en brindar su punto de vista. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, primero que nada, agradecer la oportunidad de presentarnos en este foro súper importante de la MOCVIES. Y bueno, enfocándonos muy en particular a la pregunta y en específico a lo que interesa por lo que hace a las funciones de los órganos internos de control. Eh, Hay que identificar que ante la reforma constitucional y la nueva ley general, desaparecen los organismos garantes tanto a nivel nacional como a nivel estatal. Entonces, si tratamos de identificar las funciones de los organismos garantes locales, lo podemos ver desde dos funciones muy específicas que se dividen en transparencia y acceso a la información y protección de datos personales. Si me permiten, voy a enfocarme en transparencia y acceso a la información pública, en donde vamos a encontrar, entre muchas otras funciones, si me permiten clasificar en tres cuestiones fundamentales. Una de ellas es la atención a los recursos de revisión. Cuando un solicitante no queda conforme con su respuesta, acude ante una instancia superior para impugnar la respuesta. Me imagino que han recibido solicitudes de acceso a la información en sus actividades ordinarias. Y bueno, ante una negativa o una clasificación, el solicitante puede ascender hacia bueno, podría ascender hacia el organismo garante. Ahora, bueno, esa es una de las funciones. Otra de las funciones importantes son las obligaciones de transparencia, que si me permiten, identifico dos momentos importantes: la verificación de obligaciones y la promoción de denuncias de obligaciones por parte de los ciudadanos. Cuando identifican que no hay información publicada, el ciudadano puede promover una denuncia en contra de una situación que advierten que no se ha atendido en los portales de transparencia. Y por último, una tercera tarea fundamental, que es el seguimiento a la política de transparencia y acceso a la información. Por ejemplo, este fomento a la cultura de la transparencia, pues se daba de manera, si me permiten decirlo, centralizada desde los organismos garantes a nivel local, y a su vez seguían una política a nivel nacional derivada del sistema nacional.
¿Cuál es el reto que yo advierto? Bueno, coincido totalmente con la maestra Natalia, es un tema de eh, contemplar recursos humanos y materiales para el seguimiento de estas tres actividades fundamentales, al menos en materia de acceso a la información y transparencia. Digo, ahorita no me meto con datos personales, pero ya al menos en esas tres funciones sí se identifica una clara necesidad de recursos materiales y de recursos humanos. El tema de la capacitación, por supuesto, lo mencionó la maestra Natalia, para la especialización, sobre todo en el proceso de resolución de recursos de revisión. Y yo agregaría un tercer reto y es el tema de la vinculación con otras instituciones. ¿A qué me refiero? Como antes los organismos locales concentraban el seguimiento de la política en materia de transparencia a nivel local, pues era un solo instituto, ¿sí? Al menos en la experiencia que tuvimos aquí en Guanajuato, el IACIP, pues era quien se encargaba de hacer una vinculación entre todas las instituciones públicas del estado de Guanajuato. Pero ¿qué vamos a tener ahora? Nosotros como institución vamos a tener una autoridad garante. El Poder Judicial va a tener una autoridad garante, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo van a tener una autoridad garante. Es decir, vamos a tener diferentes autoridades garantes que a su vez van a tener que implementar políticas públicas en materia de fomento a la cultura de la transparencia. Y entonces esto se va a convertir en una descentralización, por así decirlo, de la política institucional o de la política en materia de transparencia para materias muy específicas, como lo pueden ser la transparencia proactiva, ahora transparencia con sentido social y la apertura institucional, antes conocido como gobierno abierto. Entonces, bueno, desde un punto de vista de organización, pues se puede volver cada vez más complicado ponernos de acuerdo en cuanto a cuáles van a ser las vías para la implementación de la política en materia de transparencia. Entonces, ese es uno de los retos que desde mi punto de vista vamos a tener que empezar a observar. Y bueno, hasta aquí dejo mi intervención para próximas preguntas y dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Olimpo. Maestra Dani, ¿usted qué nos puede comentar al respecto desde su experiencia? Muchas gracias, maestro José Jafet. Pues voy a decirlo a tono de broma, pero así lo vemos nosotros, ¿no? El primer reto que tenemos aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez es pensar cómo va a emitirse la reforma en materia de la ley, o en este caso en la ley estatal del Estado de Chihuahua en materia de transparencia, porque todavía no sabemos, ¿verdad?, cómo se va a presentar. Consideramos que probablemente uno de los aspectos importantes es que la ley estatal pues va a seguir la misma línea, la ley general en este caso en materia de transparencia y acceso a la información, pero desde ahí pues empezamos con un pequeño reto, ¿no? Conocer más adelante, porque todavía no sale aquí en el estado de Chihuahua la reforma propiamente. El segundo reto que consideramos importante es el tema del cambio y la adaptación de los procedimientos que se llevan a cabo aquí en la universidad de manera interna para la posibilidad de acceder a la información, que si bien es cierto, de manera específica en la ley general como tal, el acceso a la información sigue estando vigente. Ese no ha sido modificado. Únicamente los procedimientos, en este caso ante los órganos, hablamos del supuesto de la ahora extinto INAI y del que continúa con nosotros, que es el ICHITAI, ¿verdad? La posibilidad de acceder a estos órganos para recurrir ante el no proporcionar la información que está solicitándonos, en este caso, las personas. Ese sería uno de los retos importantes. El otro sería a nivel institucional, la cuestión de la modificación o la reforma de las normas institucionales con las que contamos actualmente. Si habrá que hacer alguna modificación, presentarla ante el Consejo Universitario, que es el procedimiento que nosotros seguimos a nivel institucional, pero también pudiéramos hablar de otro reto que me parece que la compañera Natalia y el maestro Olimpo Saldaña lo mencionaron, que es la capacitación, ¿no? La capacitación del personal, tanto de la unidad de transparencia, nosotros somos una unidad, como lo comenté hace un momento, pero también de la universidad, de los diversos áreas con las que cuenta la universidad, que también tienen de alguna manera esa inquietud, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando con estos temas de transparencia? Y de igual manera nos han preguntado, ¿no? ¿Cuáles son las modificaciones que van a surgir en la unidad de transparencia? ¿Va a desaparecer? ¿Va a pasar a ser parte de los órganos internos de control? ¿Qué es lo que va a suceder con la unidad de transparencia?
Entonces, vamos trabajando con esta reforma. Los tres principales retos, como lo comenté, es los cambios y adaptación, en este caso, de los procedimientos que nosotros manejamos y que manejábamos con el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información, la recepción de las solicitudes, las respuestas, los plazos, habrá que ver también si hay alguna modificación como tal, y de igual manera, pues ya sabemos que seguramente va en la misma línea, ¿no?, de la ley general. Posterior a ello, pues esta reforma de la legislación estatal, y el tercer punto, pues sería el tema de la capacitación tanto del personal perteneciente a la unidad de transparencia como de las diversas áreas con las que cuenta la universidad, y a su vez, pues trabajar en conjunto con los órganos internos de control, específicamente aquí con el maestro Hernández Montserrat, que es la Contraloría aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, pues para ver cómo vamos a incorporar algunas cuestiones que ya hemos identificado en la ley general, como específicamente los temas de autoridades garantes y autoridades garantes locales y federales, ¿no? Y si se incorpora realmente la parte de resolver y recibir los recursos de revisión a este órgano interno de control en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, pero estamos todavía con este reto el más grande, no esperar la reforma a nivel estatal. Muchas gracias, maestra Dani. Y pues precisamente algo de lo que usted comenta y que es otra pregunta que genera mucho interés o inquietud por parte de quienes colaboramos en los órganos internos de control es: ¿qué va a pasar con las unidades de transparencia? ¿Se van a extinguir? ¿Van a continuar trabajando como tal? ¿O van a ser, voy a decirlo de esta forma, absorbidas? ¿O deben estar adscritas ahora a los órganos internos de control? ¿Ustedes qué opinan? Y sobre todo esta pregunta la formulo porque en el artículo tercero de la Ley General, pues ahí se hace mención de algunos órganos internos de control, pero de organismos constitucionalmente autónomos. Y en el caso de las universidades, pues tenemos que son organismos que han adquirido esta garantía institucional de la autonomía a través de una ley, no como tal de la Constitución, pero nos gustaría mucho escuchar cuál es su expectativa o qué piensan al respecto. Si les parece bien, seguimos en el mismo orden para hacer esto cíclico. Maestra Natalia, por favor. Gracias, doctor. Pues esa es una excelente pregunta y es uno de los rumores, yo creo que más circulan, ¿no? Cuando se aprobó todo este tema a nivel federal, lo primero que me preguntaban acá era de que, oye, entonces te quedaste sin trabajo. La respuesta es no. Es, la respuesta es no, porque lo que dice la ley de transparencia de manera muy clara es que todos los sujetos obligados, incluidas las instituciones de educación superior, deben contar forzosamente con una unidad de transparencia. Y tienen que contar con el que le va a ser del órgano garante, que en este caso pues van a ser ustedes, ¿no? Las funciones inclusive son diferentes, ¿no? Una unidad de transparencia o quienes estamos en las unidades, pues somos aquella instancia cercana, esta instancia puente con la ciudadanía que quiere saber de nosotros. Como institución pública, nosotros pues hacemos la gestión de la información y le entregamos una información, ¿no? Al final, si esta persona no está de acuerdo con lo que se le entregó, esta persona puede quejarse, puede presentar un recurso y ese es el que van a revisar ustedes. Es decir, la Ley General de Transparencia lo que hace es poner una primera instancia, que en este caso somos las unidades, las que hacemos, digamos, todo el tema de la gestión, y en caso de que la ciudadanía no se encuentre conforme, entonces va a presentar, digamos, por ponerle un nombre más coloquial, pero igual se los voy comentando porque ustedes tendrán que manejar este lenguaje más adelante, es un recurso de revisión que tendrán que resolver. Y a lo mejor en una de ustedes nos dicen, unidad, contestaron incorrectamente, va para atrás, ¿no? Entonces nosotros tendremos que ejecutar esa instrucción que ustedes nos den. Entonces, bueno, eso por una parte, ¿no? Por otra parte, también las leyes de transparencia mencionan de manera clara que las unidades de transparencia pues deben depender de la máxima instancia del sujeto obligado y que pues no puede depender jerárquicamente de algún otro, ¿no? De suerte tal que, pues de acuerdo con la propia ley, lo más acertado tampoco sería que las unidades de transparencia dependan de los órganos internos de control, ¿no? Porque entonces, pues esta doble instancia también deja de tener un poco de sentido, ¿no? De por sí creo yo que la gran crítica a la reforma constitucional en materia de transparencia es, o la gran crítica es, que al final el sujeto obligado, en este caso, pues las instituciones de educación superior, se volverían juez y parte, ¿no? Porque al final, pues vamos, es la misma universidad, en este caso, en el contexto que estamos hablando, quien va a resolver. Entonces, ahora imagínense si todavía la unidad de transparencia
dependiera de las propias contralorías, ¿no? Entonces, todavía la crítica sería un poco más fuerte, ¿no? Porque no solamente ya ni siquiera son dos instancias diferentes, sino que además depende de la propia Contraloría, ¿no? Entonces, inclusive en un tema de autonomía, que digo, esta es la principal crítica, formar parte de esta manera, pues eso todavía abona más a este tema que me parece muy importante a considerar. Entonces, bueno, pues yo dejaría hasta aquí mi participación diciendo claramente que las unidades no desaparecemos, que somos instancias que haríamos en determinado momento trabajo distinto al que harían las contralorías. Más bien el tema es pensar a las contralorías como un órgano garante, ¿no? Es decir, y esto lo dicen algunos autores, ¿no? Ustedes tendrán que asumirse como instancias de control constitucional en sede administrativa. Eso es lo que ustedes van a hacer. Gracias. Muchas gracias, maestra Natalia. Licenciado Olimpo, ¿qué opina al respecto? La verdad es que con estas reflexiones que nos comparte la maestra Natalia, pues yo creo que nos deja, hasta este momento nos vamos quedando muy inquietos en que hay una nueva atribución. ¿Qué piensa usted? Sí, de hecho, doctor, coincido plenamente con la maestra Natalia y fíjese que hago todavía más complicado el planteamiento con lo siguiente. En la ley general también se contempla la integración de los comités de transparencia y es muy interesante, bueno, lo menciono, el comité de transparencia de la autoridad, dice textual, de la Administración Pública Federal. Lo que me hace entender que no necesariamente va a ser la misma integración de todos los comités de transparencia, de todos los sujetos obligados, pero bueno, contempla la integración. Y este planteamiento de si las unidades de transparencia pasan a formar parte de los órganos internos de control, resulta interesante y sigo la lógica de lo que se estableció en el artículo 39 de la integración de los comités de transparencia. En la Administración Pública Federal se contempla que el Comité de Transparencia, que se encarga de la clasificación y desclasificación, ya sea por confidencialidad o reserva, en una solicitud de acceso a la información, está integrada por la persona coordinadora de archivos, el responsable de la unidad de transparencia y el órgano interno de control, el titular, la persona titular del órgano interno de control. Y les digo que es interesante porque imagínense una solicitud en la que el comité de transparencia clasifica la información y después el solicitante promueve un recurso de revisión en contra de esa determinación que llega bajo esta misma lógica ante la autoridad garante que es el órgano interno de control. Entonces, se vuelve un tema que precisamente lo decía la maestra Natalia y muy bien lo señalaba, pues fue la crítica a la reforma. Pero igual señalo que se vuelve todavía más interesante porque uno de los párrafos de este artículo refiere que quienes integren el comité de transparencia no podrán depender jerárquicamente entre sí, lo que me lleva a la conclusión de que el legislador pensó en que la unidad de transparencia, ¿sí? Tampoco debería de depender jerárquicamente del órgano interno de control. Es decir, que sí debería de haber una distinción entre estas dos unidades, al menos a nivel interno. Y bueno, también recalco lo que mencionaba la maestra Natalia. El artículo 20 establece que el titular de la unidad de transparencia debe depender directamente de la persona titular del sujeto obligado, que en este caso pues sería el rector o rectora en cada una de las instituciones de educación superior. Entonces, bueno, solo para la reflexión, dejo hasta aquí mis comentarios, doctor, y bueno, quedo atento. Muchas gracias. Muchas gracias. Maestra Daniela, entonces, ¿usted piensa que los órganos internos de control vamos a ser como, al ser órganos garantes, como el Instituto Estatal en algunas atribuciones, como lo es la instancia garante, o qué piensa usted? Sí, gracias, maestro. Pues yo voy en la misma línea que comparten los maestros Saldaña y la maestra Mendoza. Nosotros, al revisar la ley, pues evidentemente nos enfocamos en el artículo, en el artículo 39 y el artículo 41, que específicamente el 41 habla de las unidades de transparencia y el artículo 39 establece lo relativo a las atribuciones de las unidades de transparencia. Entonces, en este sentido, la misma legislación sigue dando
vamos, pie o atribuciones a estas unidades de transparencia. Desconozco, ¿verdad? Si quienes se denominan actualmente como coordinaciones o direcciones habrán de modificar también su denominación como tal. Sin embargo, pues recordemos aquí la figura de que somos instituciones o órganos autónomos, entonces a lo mejor continúan respetando las denominaciones que ya se han establecido. Aquí hay algo que a mí me gustaría poner en la mesa en este tema, y lo platicó ahorita el maestro Saldaña, el tema de los comités de transparencia. Si bien es cierto, al momento en el que el órgano de control, los órganos internos de control, serán quienes reciban los recursos de revisión, el maestro Saldaña lo manifestó hace un momento. ¿Qué pasa cuando hablamos de los recursos de revisión, ¿sí? Que se presenten relativos a una clasificación de información en donde el órgano interno de control, la unidad de transparencia y el área coordinadora de archivos, pues son parte? Entonces aquí volvemos a una pequeña confusión o a una pequeña problemática que se estaría presentando, ¿no? El mismo órgano interno de control va a ser juez y parte. Al momento de que fue quien participó en la clasificación de la información, también va a resolver el recurso de revisión. Bueno, esta es una duda que también estamos en espera de ir resolviendo en la marcha, ¿no? A lo mejor se oye un poco absurdo que lo diga, pero conforme se vayan presentando los recursos de revisión respecto a las solicitudes que se vayan planteando y a las determinaciones de los comités de transparencia, pues vamos a poder ir clarificando este tipo de situaciones. Yo le doy como conclusión que nosotros consideramos que no vamos a ser parte de los órganos internos de control, así lo establece la ley. Sin embargo, trabajaremos en conjunto, ¿no? Para poder responder tanto las solicitudes de información, igual los órganos internos de control también son instancias que están obligadas a proporcionar la información, y a su vez aquí sería estudiar esta parte de el tener que resolver los recursos de revisión respecto a las inconformidades al momento de emitir una o contestar una solicitud de información. Muchísimas gracias. Sin duda nos dan mucha tranquilidad aparentemente al saber que no vamos a, ustedes no van a estar dentro de los órganos internos o los órganos dentro de las unidades de transparencia, como sea, pero también nos quedamos con una reflexión muy importante en relación con qué va a pasar cuando se tengan que resolver los recursos, porque como bien dicen ustedes tres, pues hay solicitudes de acceso de información que responden los órganos internos de control en el ejercicio de sus atribuciones. Y muchas veces, pues, estimamos que a lo mejor cierta información es confidencial o es incluso reservada, y entonces el comité es quien revisa y determina esta calidad de la información. Pero ahora, si los órganos son quienes van a resolver, pues ahí va a ser un tema muy interesante que no tenemos todavía la posibilidad aquí de establecer una postura universal, pero ya nos quedamos con esa inquietud. Y me gustaría, dando continuidad, preguntarles cuál va a ser el área competente para realizar las pruebas de daño y en su caso qué elementos debe contener. Eh, Quiero hacer un comentario. En los órganos internos de control, pues hay diversas formaciones profesionales, pero básicamente hay dos que están en la mayoría, si no es que en todos, que son abogados, abogadas y contadores públicos. Entonces, hay algunos temas que a lo mejor para un contador público de formación, pues no es tan claro, y me atrevo a asegurar ni para los abogados. Por ejemplo, cuando en la ley se habla de correr precisamente el test de proporcionalidad, que es una de las cuestiones que ustedes ahora quizá nos pueden referir por lo que hace a este tema, las pruebas de daño. Maestra Natalia, ¿qué le gustaría comentarnos al respecto? Gracias. Bueno, lo primero que hay que decir un poco con el hilo que platicábamos, ¿no? Que en realidad, digo, por supuesto que hay otros cambios en la ley que son importantes, que son criticables, pero digamos en esencia se mantuvo todo igual, exceptuando el tema de quién va a ser la autoridad garante, ¿no? Que es el tema que nos motiva el día de hoy. En realidad el tema de la prueba de daño o en algunas bueno, prueba de daño para la información reservada o la prueba de interés público en algunas legislaciones para el tema de protección de datos personales, que en cualquiera de los casos les puede llegar a tocar. En realidad, esta es una atribución que ustedes ya hacían si formaban parte de los comités de transparencia, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, que digo, ahora sí que va a depender de cada universidad, pero el titular del órgano, el titular de la universidad o a quien le cediera estas atribuciones, el contralor o contralora de la unidad de transparencia, nos encargábamos de esto. ¿Cómo funcionan las pruebas de daño? Bueno, cuando ingresa una solicitud, por ejemplo, ingresa una solicitud de información y vamos a suponer que preguntan, quiero copia
del examen de admisión de la universidad fulana, que se va a aplicar el próximo, no sé, 30 de agosto, ¿no? Entonces, pues por supuesto es una información que no vamos a poder entregar, ¿no? Porque de entregarla ponemos en desventaja a aquellos estudiantes o aquellos aspirantes que no lo tengan, ¿no? Entonces se va a reservar. El área que tenga esta información, me imagino que alguna dirección de control escolar o la denominación que le puedan dar en cada una de sus universidades, esa es la primera fase. Ellos tienen que hacer una clasificación inicial, es decir, tienen que proponer y exponer las razones del por qué consideran que de entregarse la información existe un riesgo real, demostrable e identificable. Una vez que el área generadora de la información la remite al comité por conducto de la unidad de transparencia, se hace un análisis entre estas personas y se determina si se conserva la clasificación o bien se revoca o se cambia, ¿no? Es decir, esta es una actividad que ustedes, inclusive de manera presente, pues están realizando, ¿no? Es decir, en cada que ocurre esto, ¿no? Sin embargo, bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora que además se vuelvan órganos garantes, ¿no? Cuando se vuelvan órganos garantes, lo que les va a tocar es hacer esta revisión que básicamente, pues, en materia jurídica, para quienes somos abogadas o abogados, pues tiene el sentido en un tema de coalición de derechos, ¿no? Que el máximo exponente o uno de los grandes exponentes es Robert Alexy, ¿no? Y que básicamente refiere a hacer un estudio. No se trata de determinar en qué casos un derecho humano o si un derecho humano es más fuerte que el otro, sino más bien las razones por las cuales o en este contexto vamos a decidir que prevalezca uno sobre otro, ¿no? En palabras muy sencillas, ¿no? Entonces, bueno, en este ejercicio de ponderación sí es importante que tengamos una capacitación sólida. Tal vez quienes tengan formación de abogadas o abogados pues ya conozcan un poco de este ejercicio. Para quienes no, bueno, pues sí será importante capacitarnos en esta temática de cómo hacer los balances para pues poder determinar en este caso en particular y en específico por qué le vamos a dar preponderancia al derecho de acceso o al derecho a la privacidad o a la reserva de la información en cada uno de los casos. Para esto, pues me permito recomendar justo este autor, Robert Alexy. Me parece que puede ser un gran libro de cabecera para quienes van a empezar a trabajar estas temáticas. Y bueno, pues este tema también se liga un poco con lo que ya comentó el maestro Olimpo y la maestra Daniela, ¿no? Digo, esto yo no lo dice todavía ninguna ley ni ninguna estructura y por supuesto en la autonomía de las universidades cada una podrá decidir. Pero pienso que tal vez un poco este problema que mencionan ellos de, bueno, ¿qué va a pasar si en el comité de transparencia, es decir, en la respuesta de origen, la propia Contraloría opinó a favor de no entregar una información, por ejemplo, y se van al recurso y ellos mismos tienen que votar algo que ya estudiaron? Bueno, tal vez funcione un poco con la lógica o pudiera funcionar un poco con la lógica de la ley de responsabilidades administrativas, y como ustedes bien sabrán, pues ustedes tienen tres autoridades, ¿no? La investigadora, la sustanciadora y la resolutora, ¿no? Y entonces justamente la lógica de tener estas autoridades pues está relacionada con que no exista como un manoseo de la misma persona en el trámite para que vaya siendo lo más limpio posible, de suerte tal que si por ahí hubiera un tema de corrupción, no sé, porque alguien conozca a la autoridad investigadora, bueno, pues con la resolutora no ocurra, ni con la sustanciadora, ¿no? Entonces, a lo mejor creo que de bote pronto una idea podría ser que quien se vaya a encargar de integrar el comité, pues sí sea un área dependiente de la Contraloría, al ser, digamos, integrante pues de acuerdo con la ley, y probablemente quien se encargue de la resolución de los recursos relacionados con los temas de clasificación, pues pueda ser alguien que no estuvo involucrado en las actividades del comité, ¿no? Esto no lo dice nadie, esta es una propuesta que por supuesto requiere un poco más de estudio, por supuesto, pero que bueno, podría a lo mejor en determinado momento apoyar a que justo pues no exista tan fuerte esta confrontación donde efectivamente pues se ha decidido por una prueba en una primera ocasión que se clasifique la información y luego en segunda instancia pues pareciera que lo lógico es que nos van a volver a contestar con lo mismo, ¿no? Entonces aquí dejo mi participación en ese sentido. Muchas gracias, maestra Natalia. Sin lugar a dudas, escuchar hablar de las reglas de ponderación de Robert Alexy, perdón, y de correr el test de proporcionalidad, que son dos cuestiones que la ley retoma,
pues nos obliga a capacitarnos o a identificar bien cómo le haríamos para atender precisamente estos dos modelos de argumentación. Y yo creo que es muy interesante porque inclusive los propios tribunales, pues a veces quizá no lo hacían de la manera más correcta o de la manera más clara, para decirlo de otra manera. Bueno, al respecto, licenciado Limpo, ¿usted qué opina? ¿Cuál va a ser la autoridad entonces competente para realizar la prueba de daño? ¿Y cómo le podríamos hacer? Desde su experiencia, ¿qué piensa? Y muchísimas gracias, doctor. Justo el tema de la prueba de daño se mantiene sin muchos cambios en realidad. Va a seguir funcionando de la misma manera en la que lo hemos venido haciendo. El área generadora de la información crea o construye esta prueba de daño, pasa para revisión por parte del Comité de Transparencia y bueno, una vez que se promueve un recurso de revisión, justo ahorita estaba revisando el apartado específico en el cual aparece como esta facultad de las autoridades garantes y justo es bien curioso porque la redacción se mantiene idéntica, lo único que cambia ahora es que la autoridad competente para resolver en estos casos en los que tiene que hacer una prueba de interés público, pues va a recaer ahora sobre los órganos internos de control, tal como lo hacían los organismos garantes locales. Y aquí quisiera nada más retomar un poquito el tema de la integración, precisamente de los comités de transparencia, porque quisiera mencionar nada más que todo puede pasar en las leyes locales. ¿A qué me refiero? Puede que en la ley local, ¿sí? Se contemple una integración distinta del comité de transparencia de los sujetos obligados de cada uno de los estados. Y lo comento porque la ley general habla solamente de administración pública federal. Desde mi punto de vista, si la ley local determina una integración distinta, esto no contravendría a lo establecido en la ley general. Posiblemente, ¿no? A reserva de lo que pueda suceder. Y evidentemente, digo, todo puede pasar porque también hemos tenido ya algunas experiencias con la ley de archivo, por ejemplo, en donde los estados han legislado en sus leyes locales incluso en contravención de algunos artículos de la Ley General de Archivos. Entonces, les digo, todo puede pasar. Obviamente todo lo que platicamos el día de hoy, pues va a estar sujeto a cualquier modificación que se pueda realizar en la legislación local en materia de transparencia, porque hay algunos estados que, a sabiendas incluso de que puede ir en contra de la ley general, lo van a legislar de la manera en la que lo estimen más conveniente, que obviamente pues va a ser sujeto a una acción de inconstitucionalidad o algún otro ejercicio, ¿no? Pero bueno, creo que al final todo puede suceder. Estamos a la expectativa de cómo legislen esta materia a nivel local. Y bueno, yo considero que si el legislador local identifica que hay una mejor integración de los comités de transparencia a nivel local y lo hacen o lo aplican en sus leyes locales, pues podría sumar o mejor dicho, podría restar esta crítica a la posible parcialidad al momento de resolver recursos de revisión. Entonces, bueno, hasta aquí dejo mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Limpo. Maestra Dani, ¿usted qué opinión le merece la pregunta que estamos compartiendo? Gracias. Bueno, en primer lugar, me parece importante compartirlo. Nosotros aquí en la unidad de transparencia, cuando llegan las solicitudes de información, estamos obligados de igual manera a revisar cuál es la solicitud que se está presentando, porque tenemos que estudiar cuál es la dependencia interna, en este caso las direcciones dependientes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, quien tendrá la información a su alcance. Entonces, al momento de recibir la solicitud, nosotros podemos hacer esa prueba de daño para ver si es evidentemente necesario proporcionar la información o de igual manera la información podrá ser reservada. En este caso, lo menciono de una manera muy pues general, porque deberíamos de ponderar, y bien lo comenta la maestra Roberta Alexis, quien hace estos test o esta ponderación propiamente, si esa información al momento de proporcionarse va a generar un daño o una afectación mayor, ¿verdad? Que la que pudiera generarse el otorgar la información. Yo platicaba con algunas personas de aquí de la universidad
donde nos han llegado algunas solicitudes de información en donde evidentemente hacemos este test de proporcionalidad, ¿no? ¿Genera un mayor daño si la proporciono o bien no pudiera generar una afectación o un daño a la institución? Uno de los ejemplos prácticos es, en alguna ocasión nos pidieron específicamente información de un estudiante, ¿no? En dónde se encuentra, cuál es el salón, la ubicación. Entonces, ahí sería cuál es el sentido de la solicitud de dicha información. O incluso cuando vienen a pedirle directamente aquí a la unidad de transparencia, que también lo contempla la legislación. Y el otro supuesto es cuando nos piden algún plano, por ejemplo, nos tocó el tema de la solicitud de un plano específico de un edificio, de un salón, de un horario y las personas que van a estar en ese espacio, ¿no? En ese horario determinado. Entonces, ahí empezamos a cuestionarnos, ¿no? ¿Tengo que dar esa información? ¿Trae alguna consecuencia? ¿Para qué la están solicitando? De entrada podemos manifestar que las áreas a las que se les remite esta solicitud de información, pues también nos cuestionan, ¿no? Oye, es una información muy específica, muy particular, ¿cuál será el alcance de proporcionar esa información? Y entonces ya pasa al comité de transparencia, quien será el encargado de clasificar dicha información, de reservarla, el proporcionar esa información, y se hace esta prueba de daño, ¿no? Se pondera qué tanto es la afectación, en este caso, propiamente cuál es el interés jurídico protegido, al que habrá que darle mayor protección. Entonces decimos, bueno, no hay ninguna afectación institucional, proporcionamos la información, o bien consideramos que están buscando pues alguna afectación. Y lo poníamos hasta como tema de broma, ¿no? En la ciudad hay temas de amenazas de bombas, de cuestiones de ese tipo, no, pues entonces a lo mejor están buscando alguna afectación en ese sentido. Y la ley es muy clara, temas de seguridad, temas de protección de datos y demás, pues son informaciones que pueden ser clasificadas o reservadas. Sería todo, maestro. Muchas gracias por todas sus participaciones. Me gustaría formular otra pregunta que nos aqueja a los órganos internos de control con frecuencia. Y la pregunta es, o la afirmación, y la convertimos en pregunta, ¿los órganos internos de control deben difundir las declaraciones patrimoniales? Digo, es algo que frecuentemente se pregunta o se solicita, y entonces pues hay a lo mejor varios criterios al respecto. ¿Qué opina, maestra Natalia, usted? Muchas gracias. Bueno, pues la respuesta es sí, sí es una información que debe estar disponible. Sin embargo, bueno, pues esto justo en un tema pues de ponderaciones, justo del tema que estamos hablando, pues tiene algunas limitantes, ¿no? O sea, por ejemplo, habrá algunas informaciones que al ser de trascendencia pública deberán estar, valga la redundancia, publicadas, y algunas otras estarán sí disponibles, pero en versión pública. ¿Qué es una versión pública? Bueno, pues básicamente consiste en eliminar, tachar, poner en negro, poner como no disponible aquella información que sí pueda, digamos, que sea importante que el Estado tenga, vamos, y que esté reportada, pero que pues no es factible por este tipo de pruebas entregarlas en este momento. Por ejemplo, ¿no? Las y los servidores públicos estaremos obligados, por ejemplo, vamos a poner a cuánto ganamos mensualmente, que esto inclusive está publicado pues de manera sin que nos lo pidan. Y también las declaraciones patrimoniales nos piden nuestra cuenta bancaria, ¿no? Entonces, ¿tenemos que entregar cuánto ganamos? Bueno, pues si somos servidores públicos, por supuesto que sí. Sin embargo, bueno, pues el número de cuenta no, ¿no? O sea, el número de cuenta aparecerá testado. Hay algo que es importante, sí tiene que aparecer testado. ¿Por qué? Bueno, pues porque el hecho de que aparezca testado implica que sí reportamos la información, ¿no? Es decir, sí estamos cumpliendo con el dato que nos pide la declaración patrimonial, pero por ciertas razones no te lo puedo entregar, ¿no? Lo que sí también es importante decir es que esa parte testada, esa parte eliminada, tiene que tener una justificación, ¿no? Para quienes son abogadas, abogados, pues saben, modo, tiempo y lugar, ¿no? Y esta explicación de no te la entrego porque es información clasificada, conforme al artículo, dependiendo de cada legislación estatal, porque refiere a datos personales, porque refiere a información reservada. Es decir, sí tenemos que explicarle a la ciudadanía por qué en este caso particular no se le puede entregar, ¿no? Y esa justificación pues regularmente vienen estas actas del Comité de Transparencia que se emiten. Este tipo de debates, incluso relacionados con el tema de declaraciones patrimoniales, pues, digo, por supuesto tienen cabida en el tema de transparencia, pero sobre todo los vamos a encontrar en los temas de Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Si ustedes se dan pues una vuelta a los discursos de los candidatos y candidatas a ocupar algún espacio en el Comité de Participación Ciudadana,
Una pregunta recurrente que les hacen a los candidatos y a las candidatas es, ¿usted qué opina que se publiquen, por ejemplo, los nombres de los familiares, ¿no? O las cuentas de los familiares, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí normalmente las respuestas de quienes aspiran es, bueno, pues o la tendencia es sí, o sea, sí cuando tenga una relación, evidentemente en la que pues no queremos desviar fondos poniéndole el nombre de alguna propiedad o de alguna otra persona para cubrir algún tipo de cosas, por supuesto que se tienen que entregar, ¿no? Entonces, este debate sobre todo viene acá y también hay que recordar que el tema de las declaraciones, si mal no recuerdo, está prevista en la Plataforma Digital Nacional, ¿no? Que está vinculado con el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, que si bien no son, digamos, son sistemas diferentes o son sistemas distintos, pues sí están correlacionados, ¿no? Y sí tienen que ver justo, como ustedes saben, la transparencia no es el arma única para combatir la corrupción, pero sí es un gran elemento y una gran herramienta para poder ayudar a este cauce, ¿no? Entonces, bueno, pues de manera muy particular, la respuesta es sí, las declaraciones son información que debe entregarse. Sin embargo, eso no significa que la totalidad de la información sea susceptible a verse, ¿no? En su caso, tendrá que haber una versión pública debidamente justificada que acredite por qué cierta parte de la información tal vez no se pueda entregar. Muchas gracias, maestra Natalia. Licenciado Limpo, ¿qué opina usted? ¿Qué tal que el órgano dice no queremos darle información? Sí, de hecho es muy interesante el planteamiento, doctor, justo porque coincido plenamente con la maestra Natalia y digo que es interesante porque hay una vinculación entre las leyes de transparencia y la ley del Sistema Nacional Anticorrupción. Precisamente la maestra Natalia mencionaba la Plataforma Digital Nacional, en donde se publican estos sistemas. Entre ellos se encuentra el de las declaraciones patrimoniales y de intereses. Y adicionalmente, la Ley General de Transparencia contempla también dentro de las obligaciones la publicación de las declaraciones patrimoniales. Entonces, pareciera que hay una vinculación que incluso trasciende también a los órganos que participan, tanto en el Sistema Nacional de Transparencia y bueno, ahora con el Sistema Nacional Anticorrupción. Hay un documento de referencia que ayuda bastante para la elaboración de las declaraciones patrimoniales en versión pública, que es precisamente, tiene un nombre muy extenso, lo voy a leer, es el acuerdo por el que se modifican los anexos primero y segundo del acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de declaraciones de situación patrimonial y de intereses y expide las normas e instructivo para su llenado y presentación. En este documento se presentan cuáles son los datos que deben de ser testados para la elaboración de las versiones públicas. Sin embargo, adicional a este instrumento, quisiera también hacer la precisión de que es necesario hacer una verificación al momento de elaborar las versiones públicas, porque puede haber algunos datos que a pesar de que sean testados, pueden llevar a la vinculación de otro tipo de información. Es un caso muy peculiar esto porque a pesar de que la información está testada, pudiéramos llegar a descubrir a partir de concatenar otros datos personales la información que ya protegimos, ¿sí? Y esto lo comparto, bueno, en este foro, uno de los ejemplos puede ser la información del cónyuge de la persona servidora pública, ¿sí? Que bajo este acuerdo, bajo este documento, pues tiene que ser testada, pero si existe un dato de la persona que está presentando la declaración que vincule a la información que ya fue testada, probablemente, sí, aquí tengamos que hacer una valoración que vaya más allá de los instrumentos o los formatos o machotes, ¿no? Por así decirlo, que genera el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, aquí, obviamente, como una buena práctica, pues lo recomendable es analizar cada una de los rubros que contiene la declaración patrimonial para efecto de hacer un adecuado testado, ¿no? Y no vulnerar información que debe ser protegida, ¿sí? Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, licenciado Limpo. Y usted, maestra Dani, ¿qué nos puede decir al respecto? Porque a lo mejor se me ocurre que alguien se oponga y diga,
yo no quiero que den mi declaración patrimonial. ¿Qué piensa usted? Bueno, primero voy a platicar un poquito esta parte de criterio personal, ¿no? En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece quiénes se consideran como tal servidores públicos. Posterior a ello, la misma Constitución les otorga la obligación a estos servidores públicos en el artículo 108 de presentar su declaración de situación patrimonial. Entonces, en este sentido, estamos obligados, constitucionalmente hablando, ¿no? A presentar esta declaración de situación patrimonial. En el supuesto la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el artículo 65 también contempla esta obligación de presentar la información de la declaración de situación patrimonial. Sin embargo, yo comparto lo que los compañeros mencionan de, ok, está el sueldo, ¿verdad? Dice salarios, compensaciones, demás cuestiones o ingresos, ¿no? Pero volvemos al punto de los nombres, ¿no? Porque viene el nombre más cierta información como las cuentas o cierta información como cuánto es el monto que tiene. Entonces, esta parte es lo que yo consideraría importante, ¿no? A considerar de entrada, pues manifestar que la misma ley establece, la Constitución y la legislación establecen la obligación de presentar esta declaración. Sin embargo, pues habrá que contemplar algunos aspectos y esto que comenta usted, ¿no? Que alguien diga, yo no quiero que mi información esté ahí. Bueno, que esté mi sueldo, mi nombre, pero no mis cuentas, ¿no? Ni el número de cuenta, ni el monto que tengo, ni otras cuestiones relativas a mi patrimonio, ¿no? Entonces, eso es un tema importante. Estuvimos nosotros estudiando y hay criterios de la Suprema Corte en donde establecen que es obligatoriedad también, ¿verdad? Proporcionar esta información o esta declaración de la situación patrimonial. Entonces, por ende, nosotros hemos tratado de cumplir en su totalidad esta obligación, pero bueno, el punto importante es qué pasaría, ¿no? Si alguien nos dice, no quiero que esa información sea proporcionada. Entonces, nosotros como institución estaríamos también incumpliendo con esta obligación contemplada en la Constitución y en la Ley General específicamente. Muchísimas gracias. Pues damos paso a la última ronda de una pregunta para cada uno y después vamos a dejar un espacio para preguntas de nuestra audiencia, en su caso, y daremos cierre a la actividad. La última pregunta es, en su experiencia, ¿qué obligaciones son las que difunden los órganos internos de control en los portales de transparencia de sus instituciones? Maestra Natalia, ¿usted qué ha visto desde el portal de transparencia en relación con los órganos internos con el órgano interno de control? Claro, bueno, pues aquí, digamos, afortunadamente, las propias leyes de transparencia refieren en sus apartados de obligaciones de transparencia, en otros lados se llama información fundamental, pues de manera muy clara los catálogos de la información que tienen que publicarse, ¿no? Esto, por supuesto, va a depender también de la organización interna de cada una de las universidades, para poder proporcionar las informaciones, pero bueno, pues sobre todo lo que es más recurrente que se pida de parte de o para los órganos internos de control, pues tiene que ver con todo el tema de las auditorías, ¿no? Las auditorías es un apartado específico previsto en la ley, las leyes de transparencia, en las que pues sin necesidad de que ninguna persona ciudadana lo pida, pues tienen que estar en este apartado, ¿no? Me parece que ese será uno de los puntos más importantes. Otro de los puntos importantes que tienen que publicar las contralorías, de manera interna, por supuesto, pero también con miras a que la ciudadanía tenga acceso a esta información, pues tiene que ver con todo lo relacionado con las auditorías archivísticas, ¿no? Inclusive, bueno, dependiendo de las legislaciones también de los estados, pero en algunos se consideró, bueno, pues poner de manera tajante la categoría de información fundamental, ¿no? Y que tiene que estar publicada y que es una atribución que tienen los órganos internos de control, ¿no? Además de esas obligaciones, bueno, pues hay que recordar esta famosa herramienta denominada antes transparencia proactiva, ahora llamada transparencia con sentido social, y que tiene que ver con hacer un análisis de aquella información que la ley de transparencia no nos obliga a tenerla, como en el caso que ya mencioné, en los casos que mencioné, pero que por la trascendencia de la información, que por lo valioso puede cerrar brechas de desigualdad, puede permitirle a la ciudadanía tener una mejor opinión de alguna temática, se pone a disposición, ¿no? Para que eso ocurra, bueno, antes de la reforma, la idea es que los sujetos obligados, en este caso las contralorías, identificaran alguna información, no sé, vamos a pensar que de manera recurrente les pedían alguna información por solicitud y bueno,
incluso hasta para que ya no la pregunten o la podamos contestar de manera muy rápida, pues ya está puesta en transparencia proactiva. Lo que hacían antes los órganos garantes es, uno manifestaba la intención de tener información proactiva, los órganos garantes revisaban que verdaderamente esta información, digamos, cumpliera con todos estos criterios, para pues autorizar, digamos, como que se volviera proactiva, ¿no? Y bueno, pues una vez que digamos, se autorizaba que era proactiva, pues ya no había vuelta atrás, no había nada de que, ya siempre no voy a querer que sea proactiva, pues no, o sea, ya para nosotros es una obligación. Entonces, en este caso particular, además de que esta es una pregunta importante, porque además de que las contralorías van a tener que publicar lo que les toca, digamos, por norma, además de poder hacer, o identificar, la información que puede ser de sentido social o transparencia proactiva, como quieren llamarla, ahora también, digo, lo más probable, insisto, como dice el licenciado Olimpo, a nivel local todo puede pasar, pero lo lógico sería, si ustedes ahora ven la ley como está, había un catálogo de información a publicar, para todos los sujetos obligados, no importaba quién fueras, ¿no? Pero después tenía obligaciones específicas, es decir, por ejemplo, el legislativo tenía obligaciones adicionales, los partidos políticos tenían obligaciones adicionales, las universidades tenemos obligaciones adicionales, que ese es otro tema también, y los órganos garantes tenían obligaciones aparte de las que ya estaban. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes, además de publicar lo que les toca como sujeto obligado, es decir, Universidad de Guanajuato, de Yucatán, de Guadalajara, de la que sea, además de esas, tendrían que publicar la que le toca a los organismos garantes, porque ahora ustedes van a ser organismos garantes, ¿no? Entonces, ¿qué les va a tocar? Bueno, pues, por ejemplo, ahorita de las que me vienen a la mente que le tocan a los órganos garantes, juicios de amparo, en contra de sus resoluciones, los convenios que tengan, ustedes vigentes, criterios en su caso. Es decir, sí se les va a abrir mucho a la gama, insisto, tendríamos que esperar a ver la legislación de cada uno de los estados, pero lo lógico es que además se le van a sumar a ustedes la publicación de información que correspondía a los órganos garantes. Muchísimas gracias. Licenciado Olimpo, de manera rápida, ¿usted qué opina al respecto? Sí, de hecho es interesante lo que comenta la maestra Natalia porque yo tampoco había previsto esta situación de que ahora como autoridades garantes posiblemente se sumen a las obligaciones que ya ahorita tiene el organismo, bueno, los órganos internos de control, nuevas fracciones, le llamamos así, de las obligaciones de transparencia. En este momento, bueno, rápidamente solo... puedo mencionar tres grandes rubros de fracciones de obligaciones de transparencia que les corresponde a los órganos internos de control, derivado del ejercicio de sus funciones, que pueden ser las versiones públicas de las declaraciones, los servidores públicos sancionados y los informes de resultados de auditorías, ¿no? Que son, que obviamente pues están vinculadas con el ejercicio de sus atribuciones. Ahora bien, hay otro instrumento que de manera interna ayuda a los sujetos obligados para determinar cuáles son las áreas competentes, que es la tabla de aplicabilidad, que es un documento que al menos en la experiencia de la universidad ha servido mucho para tratar de distribuir, incluso también puede darse el supuesto de una fracción de una obligación de transparencia que requiere información de dos o más áreas administrativas internas, ¿no? Sobre todo ahora que hubo una modificación, por ejemplo, en las obligaciones de transparencia, que lo que eran anteriormente dos fracciones, ahora se conjugan en una sola fracción, habrá que analizar si ese reporte se tiene que hacer entre dos áreas administrativas que les llamamos nosotros coadyuvan para generar información para una fracción. Entonces, bueno, esos son mis comentarios respecto de este tema, doctor. Muchas gracias. Sin duda, incluso escuché el concepto de transparencia con sentido social, antes transparencia proactiva. La verdad, yo no lo utilizaba así. Y esto que nos están platicando me parece que es una expresión de la progresividad de los derechos humanos, quizá como se contiene en el artículo primero, párrafo tercero de la Constitución, en tanto que si algo, como lo decíamos antes, proactivamente se da a conocer, ya después ya no se puede decir que no. Maestra Dani, ¿usted qué nos obsequia de reflexiones al respecto?
Pues yo para no quitarle mucho tiempo a quienes van a crear alguna pregunta o alguna observación, nada más compartir, igual nosotros en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, los órganos internos de control están obligados a transparentar la información relativa a las auditorías, a las sanciones, en este caso procedimientos administrativos, las sanciones que se derivan de estos y lo relativo a las declaraciones patrimoniales. También son los tres elementos importantes en donde los órganos internos de control, pues ahora sí que transparentan la información o están obligados a subirlas a la plataforma. Muchísimas gracias. Pues bueno, por aquí la maestra Nelly de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo nos solicita atentamente si el Liceo Olimpo pudiera compartir el nombre completo del documento al que hizo alusión, al documento de las declaraciones. Si nos apoya, maestro Olimpo, ahí está el chat. También, si no tiene inconveniente la maestra Dani, podríamos quizá compartir en nuestro grupo de WhatsApp la presentación que amablemente expuso. Y muchas gracias, ya está ahí en el chat la publicación oficial del documento, maestra Nelly. Y les consulto yo, si ustedes tienen alguna pregunta que nos obsequien para plasmarla ahí en el chat y con mucho gusto le damos lectura. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Con toda confianza, saben que somos un equipo profesional y son bienvenidas las preguntas. Si no es así, a las 3 no hay preguntas. Bueno, pues entiendo que no hay preguntas. Nos quedamos con mucha claridad de lo que amablemente nos compartieron, pero yo también creo que con varias reflexiones. Tendremos que esperar a que estén las leyes estatales emitidas y en el deber ser me parece que las leyes estatales no pueden ir menos que como dice la ley general, hay criterios de la Suprema Corte que dicen que las leyes generales precisamente son producto del Congreso de la Unión y establecen las bases mínimas sobre las que la Federación y los estados en el ejercicio de sus ámbitos competenciales pueden legislar sobre un tema. Por ejemplo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Y entonces yo creo que cuando tengamos las leyes estatales, que desafortunadamente en nuestra lógica cotidiana vemos primero la ley general, la ley estatal, o primero un lineamiento, luego la ley estatal y luego al último la general. Y si es que tenemos tiempo, vemos la Constitución y si no, no lo vemos, la verdad. Es cuando tendremos más inquietudes. Nos tendremos que capacitar, tendremos que estudiar algunos temas y pues ha sido verdaderamente valioso escucharles a ustedes. Gracias por su tiempo, por apoyarnos en esta actividad, de manera muy especial a quienes integran la membresía de la MOCVIES. Platicábamos con los panelistas, con los participantes, que esta asociación cumplió 25 años este año y pues no sabemos, al menos yo no sé si hay una asociación similar de las unidades de transparencia, pero sé que les generó curiosidad impulsar alguna agrupación similar a la que es la MOCPIES, pero por lo que hace a las unidades de transparencia de las universidades. Ojalá puedan consolidar un proyecto así tan importante. Por aquí veo que la maestra Heli de Tabasco dice que allá en Tabasco ya se tiene el dictamen, solo falta la publicación. Raquel Castilla nos dice gracias por el tiempo de los exponentes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, agradece a los ponentes su generosidad. De la Universidad Autónoma Indígena de México, la licenciada Claudia Parra dice muchas gracias de la Universidad Autónoma Indígena de México. Y bueno, en general, pues hasta aquí, muchas gracias. Antes de despedirnos, le cedo el uso de la voz a la licenciada Paula para que me apoye en el cierre de esta actividad. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, pues muchas gracias a nuestros ponentes por sus intervenciones y sus aportaciones. A continuación, procederemos con la entrega de constancias por su participación en este evento. A la maestra Natalia Mendoza Servín, titular de la Coordinación de Transparencia y Archivo General de la Universidad de Guadalajara. Al licenciado Olimpo Damián Saldaña Ayala, titular de la Unidad de Transparencia de la Universidad de Guanajuato. Y a la maestra Daniela Belis Solís, titular de la Unidad de Transparencia Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Muchas gracias por sus valiosas intervenciones y por brindarnos este espacio. Con esto damos por concluido el evento y agradecemos la valiosa asistencia y participación de los integrantes de la MOCVIES, asociados y agremiados, y a los invitados de las distintas universidades que nos acompañaron.
Asimismo, extendemos un especial agradecimiento a nuestros ponentes. Buenas tardes. Muchísimas gracias, quedamos a la orden. Gracias por el tiempo y por el espacio, muy amables y mucho gusto y estamos a